Cuando un profesor escéptico se burla de Jesús delante de su clase, la fe parece no tener voz, hasta que el propio Papa Francisco entra, impartiendo una lección que conmoverá a toda la sala hasta la médula. Lo que dice después deja a todos sin palabras. Antes de entrar en la historia, comenta abajo desde dónde del mundo la estás viendo hoy. El doctor James Reynolds entró en la Universidad de San Pablo esa mañana como si fuera el dueño del lugar. Llevaba 20 años enseñando estudios religiosos, y todos lo conocían como el profesor al que le encantaba desmontar la fe de los estudiantes. Su elegante traje y su maletín de diseño mostraban lo exitoso que era, pero por dentro algo le faltaba. Otro día, otra oportunidad para despertar a estos chicos, murmuró para sí mismo, mirándose en el espejo de la ventana de su despacho. A sus 55 años, sus canas le daban un aspecto distinguido y él lo sabía. Sara Martínez, una estudiante de primer año que ayudaba en la oficina del departamento, lo vio venir y bajó rápidamente la mirada. Era una católica devota, y el doctor Reynolds ya se había burlado de sus creencias 2 veces este semestre. «Ah, señorita Martínez», dijo con una sonrisa irónica. «Sigo viendo ese collar con la cruz, ya veo. ¿Mis clases aún no te han convencido?» Sara apretó con fuerza su cruz. «Mi fe lo significa todo para mí, doctor Reynolds. Bueno, ya veremos eso después de la conferencia de hoy. He preparado algo especial». Al final del pasillo, el padre Miguel, capellán del campus, escuchó esta conversación y negó con la cabeza tristemente. Conocía a Reynolds desde hacía años y había intentado todo para llegar a él. Esa mañana, el padre Miguel hizo algo que no hacía desde hacía tiempo. Hizo una llamada a Roma. En su aula, Reynolds estaba en su elemento. 200 estudiantes estaban sentados ante él, muchos ya temiendo lo que venía. Había anunciado que sería una conferencia especial sobre los mitos de Jesús. Hoy comenzó escribiendo en la pizarra con letras grandes. Vamos a hablar del cuento de hadas más grande jamás contado. Subrayó la palabra Jesús dramáticamente. Algunos estudiantes se movieron incómodamente en sus asientos. Otros, tratando de impresionarlo, se rieron. Sara, sentada en la última fila, sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. «Empecemos con caminar sobre el agua», dijo Reynolds, paseándose de un lado a otro. «¿De verdad? ¿Caminar sobre el agua y ustedes creen esto?», señaló a Sara. «La señorita Martínez aquí probablemente piensa que es un hecho histórico». La clase se giró para mirar a Sara, que quería desaparecer en su silla. Algunos estudiantes se rieron entre dientes. «Pero esta es mi parte favorita», continuó Reynolds cada vez más exaltado. «Si Jesús era tan poderoso, ¿por qué no se teletransportó de la cruz? ¿Por qué no llamó a los ángeles para que lo salvaran? Te diré por qué. Porque todo es inventado». En ese momento se abrió la puerta del aula. Un guardia de seguridad asomó la cabeza, nervioso. «Doctor Reynolds, lo siento, pero antes de que pudiera terminar, alguien más entró en la sala». Toda la clase jadeó. Allí, con sus sencillas ropas blancas, estaba el propio Papa Francisco. El color se le escapó de la cara a Reynolds. Su rotulador cayó al suelo con un fuerte ruido que resonó por la sala, que de repente quedó en silencio. «Por favor», dijo el Papa Francisco con su voz suave, «no permita que interrumpa su conferencia, profesor. Estaba diciendo algo sobre la cruz». La boca de Reynolds se abrió y se cerró, pero no salieron palabras. Por primera vez en 20 años, el profesor, que siempre tenía una respuesta, se quedó sin habla. La mano de Sara se llevó a la boca conmocionada. ¿Estaba realmente sucediendo esto? ¿El propio Papa, aquí en su aula? «Creo», continuó el Papa Francisco, caminando lentamente por el pasillo central, «que estaba cuestionando por qué Jesús no se salvó a sí mismo de la cruz». Hizo una pausa, mirando a los estudiantes con ojos amables. «Quizás esa sea la pregunta equivocada. Quizás deberíamos preguntarnos, en cambio, ¿qué clase de amor elegiría quedarse?». El silencio en la sala fue absoluto. Incluso el habitual crujir de papeles y el clic de los bolígrafos habían cesado. Todas las miradas estaban fijas
en este inesperado visitante que acababa de cambiarlo todo. El Papa Francisco acercó una silla y se sentó justo en medio del aula. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. El Papa de verdad estaba sentado allí como una persona normal. «Profesor Reynolds», dijo amablemente, «¿le importaría si compartiera una historia con su clase?» Reynolds, todavía conmocionado, simplemente asintió. Su sonrisa confiada había desaparecido, reemplazada por una mirada de incertidumbre. «Cuando era joven», comenzó el Papa Francisco, «era muy parecido a usted, profesor. Lo cuestionaba todo, pensaba que la fe era para la gente débil que necesitaba una muleta». Sonrió a los estudiantes. «¿Les suena familiar a alguno de ustedes?» Varios estudiantes asintieron. Otros miraron sus pies, avergonzados. «Pero entonces sucedió algo que cambió mi vida para siempre», continuó el Papa. «Mi mejor amigo se enfermó mucho. Los médicos dijeron que no había esperanza. Estaba enojado con Dios. Le grité tal como lo está haciendo ahora, profesor». Reynolds se hundió en su silla con la cara roja. Sara lo observó desde la última fila, sintiendo una mezcla de lástima y esperanza. «¿Sabe lo que aprendí?», preguntó el Papa Francisco. «Aprendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de amar incluso cuando las cosas no tienen sentido. Mi amigo murió, pero en sus últimos días me mostró más sobre el amor y el coraje que cualquier libro». Una estudiante de la primera fila levantó la mano. Era Jessica Thompson, conocida como la fiestera más grande del campus. «¿Pero cómo puedes creer en algo que no puedes ver?», preguntó. El Papa Francisco sonrió. «Dime, Jessica, ¿puedes ver el amor?». «No, pero ¿puedes ver el coraje, el honor, la esperanza?». El Papa miró alrededor de la sala. «Algunas de las cosas más reales de la vida no se pueden ver ni probar en un laboratorio». Reynolds se movió en su silla. «Eso es diferente», murmuró. «Esas son emociones, sentimientos». «Ah», dijo el Papa Francisco, «¿y qué es la fe, sino el sentimiento más profundo de todos? El sentimiento de que hay algo más en la vida que lo que podemos tocar y medir». Otro estudiante, Mike Chen, tomó la palabra. Era un estudiante de ciencias que siempre se ponía del lado de Reynolds. «¿Pero qué pasa con la evolución? ¿Qué pasa con la ciencia? ¿Por qué tiene que ser una u otra?», preguntó el Papa Francisco. «La ciencia nos dice cómo funciona el universo. La fe nos dice por qué. No son enemigos, son dos maneras de entender la misma hermosa verdad». Reynolds se levantó de repente. «Esto es ridículo. He pasado toda mi carrera luchando», terminó el Papa Francisco suavemente. «Siempre luchando. Dime, profesor, ¿te ha hecho feliz?». La pregunta quedó en el aire. Los estudiantes contuvieron la respiración, esperando la respuesta de Reynolds. Pero en lugar de discutir, Reynolds hizo algo que nadie esperaba. Se sentó pesadamente en su silla y se puso las manos en la cabeza. Sara notó algo que nunca antes había visto, una línea de bronceado de anillo de bodas en su dedo. Recordó haber oído que su esposa había muerto hacía años, pero nunca habló de ello. El Papa Francisco se acercó y le puso una mano en el hombro. «A veces», dijo suavemente, «la persona con la que realmente estamos enojados no es Dios. A veces estamos enojados con nosotros mismos por no poder controlarlo todo». Reynolds levantó la mirada y, para sorpresa de todos, tenía lágrimas en los ojos. «Hace 20 años», dijo con la voz temblorosa, «recé por mi esposa. Le supliqué a Dios que la salvara, pero murió de todos modos. Fue entonces cuando dejé de creer». Toda la clase guardó silencio. Nadie había visto nunca este lado de su duro profesor. «Y has estado castigando a Dios desde entonces», dijo el Papa Francisco suavemente. «¿Pero quién ha sido realmente castigado?». Jessica, la fiestera, estaba llorando abiertamente ahora. Mike, el estudiante de ciencias, miraba su libro de texto, como si lo viera por primera vez. ¿Y Sara? Volvió a buscar su collar con la cruz, pero esta vez con una sonrisa. Algo increíble estaba sucediendo en esta aula, algo que iba más allá de los argumentos y las pruebas. Era el comienzo de la curación. El aula estaba en silencio.
excepto por algunos sollozos. El profesor Reynolds estaba sentado en su escritorio, con aspecto perdido. Nadie lo había visto así antes. El Papa Francisco rompió el silencio. «Profesor, ¿nos hablaría de su esposa?» Reynolds respiró hondo. Se llamaba María, daba clases de catequesis. Soltó una triste risa. «¿Puedes creerlo? Estaba casado con una catequista». Sara se inclinó hacia adelante en su asiento. Lo mismo hicieron todos los demás. Nunca antes habían oído a su profesor hablar de su vida personal. «Se enfermó justo después de Navidad», continuó Reynolds. «Cáncer cerebral. Los médicos le dieron 6 meses, pero solo duró 3. Sus manos temblaban. Todos los días decía que Dios tenía un plan. Todos los días, incluso cuando tenía un dolor terrible, sonreía y decía que confiaba en él. «¿Y tú no podías entender eso?», dijo el Papa Francisco suavemente. «No». Reynolds se levantó de repente. ¿Cómo podía aceptarlo simplemente? ¿Cómo podía seguir creyendo cuando Dios la estaba dejando morir? Jessica, la fiestera, se limpió los ojos. «Mi madre también murió de cáncer», dijo en voz baja. «Por eso festejo tanto. Estoy tratando de no pensar en ello». Mike, el estudiante de ciencias, miró a Jessica con nuevos ojos. «Mi padre nos abandonó cuando tenía 10 años», admitió. «Dijo que ya no creía en Dios. Supongo que por eso siempre estoy tratando de probarlo todo con la ciencia». Uno por uno, los estudiantes comenzaron a compartir sus historias. Historias de pérdida, de duda, de enojo con Dios. Historias que nunca antes habían contado a nadie. El Papa Francisco escuchó cada una con profunda atención. Cuando terminaron, se levantó y caminó hasta la pizarra donde Reynolds había escrito religión con ilusión antes. «¿Puedo?», preguntó, cogiendo una goma de borrar. Reynolds asintió lentamente. El Papa borró las palabras y escribió en su lugar: «Dolor, camino a la sanación». «Verán», dijo, girándose para enfrentarse a la clase, «todos tenemos heridas, todos tenemos preguntas, pero cuando ocultamos nuestro dolor, cuando lo usamos como un arma contra los demás o contra nosotros mismos, solo nos hacemos más daño». Sara levantó la mano. «¿Pero cómo dejamos de hacernos daño?». «Siendo honestos», respondió el Papa Francisco, «como estamos haciendo ahora, admitiendo que no tenemos todas las respuestas, ayudando los unos a los otros a llevar nuestras cargas». Reynolds se acercó a la ventana. «María solía decir algo parecido», dijo en voz baja. «Decía que la fe no se trata de tener respuestas, se trata de tener a alguien con quien hacer las preguntas». «Su esposa era muy sabia», dijo el Papa Francisco, «y sigue enseñando a través de usted ahora mismo». Reynolds se giró con lágrimas corriendo por su rostro. «He estado tan enfadado durante tanto tiempo», susurró. «He herido a tantos estudiantes. He rechazado a cualquiera que haya intentado ayudarme». El padre Miguel, que había estado de pie silenciosamente en la puerta, dio un paso adelante. «Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, James». El profesor miró a sus alumnos. Realmente los miró. Por primera vez en años. Vio su dolor, sus luchas, su esperanza. Se vio a sí mismo en sus rostros inquisitivos. «No sé si puedo volver a creer», dijo honestamente. «Está bien», respondió el Papa Francisco. «Dios no pide certeza, pide voluntad, voluntad de dar un pequeño paso». Sara tocó su collar con la cruz, luego se lo quitó lentamente. Caminó hasta donde estaba Reynolds y se lo ofreció. «Quizás puedas conservar esto por un tiempo», dijo, «hasta que estés listo para tener el tuyo de nuevo». Reynolds miró la pequeña cruz de plata en la mano de Sara. La cruz de su propia esposa seguía en el cajón de su escritorio en casa, donde la había guardado hace 20 años. Con dedos temblorosos, extendió la mano y tomó la cruz de Sara. Toda la clase contuvo la respiración. El profesor Reynolds sostuvo la cruz de Sara en su mano, mirándola como si nunca antes hubiera visto una. Sus dedos trazaron la lisa superficie, plateada, y de repente los recuerdos volvieron en oleada. «María tenía una igual», dijo suavemente. «La llevaba puesta todos los días, incluso en el hospital». El Papa Francisco sonrió amablemente.
¿Le gustaría contarnos sobre sus últimos días? Reynolds se hundió en su silla. Toda la clase se inclinó hacia adelante, pendiente de cada palabra. La noche antes de morir, comenzó con la voz temblorosa, me pidió que le leyera la Biblia. No quería, estaba tan enfadado, tan asustado, pero ella insistió. Jessica se secó las lágrimas. Mike le puso una mano consoladora en el hombro. Quería Juan 14, continuó Reynolds, la parte de las muchas moradas en la casa del Padre. Sonrió y dijo que iba a casa. Miró al Papa Francisco. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Yo me estaba desmoronando, pero ella seguía sonriendo. Porque veía algo que tú no podías ver, dijo el Papa Francisco. Veía más allá del dolor. El Padre Miguel se acercó. James, ¿recuerdas qué más dijo esa noche? Reynolds se mostró sorprendido. ¿Sabes de eso? María me lo contó el día anterior. Sabía que algún día necesitarías ayuda. El profesor cerró los ojos. Me hizo prometer que no dejaría que su muerte destruyera mi fe. Su voz se quebró. Rompí esa promesa. La rompí durante 20 años. Sara se levantó de su asiento. Pero ahora puedes cumplirla, dijo. No es demasiado tarde. Otros estudiantes también comenzaron a levantarse. Jessica fue la primera en hablar. Todos necesitamos sanación. Profesor, quizás podamos ayudarnos mutuamente. Mike asintió. Sí, quizás la ciencia y la fe juntas puedan ayudarnos a comprender mejor. El Padre Miguel sacó algo de su bolsillo, una Biblia desgastada. Esta era de María, dijo. Me la dejó para guardarla, para cuando estuvieras listo. Reynolds miró la Biblia como si fuera algo precioso y peligroso a la vez. Sus manos temblaron al alcanzarla. Hay algo dentro, dijo el Padre Miguel suavemente. Ella te escribió una carta. La clase observó en silencio atónito mientras Reynolds abría la Biblia. Un trozo de papel doblado cayó, amarillento por el tiempo pero perfectamente conservado. No puedo, susurró Reynolds. No puedo leerla. ¿Quiere que lo haga yo? Preguntó el Papa Francisco amablemente. Reynolds asintió, entregando la carta, con manos temblorosas. El Papa la desplegó con cuidado y comenzó a leer. Mi queridísimo James, si estás leyendo esto, significa que finalmente estás listo para sanar. Sé que estás enfadado ahora mismo. Sé que estás herido. Pero recuerda lo que siempre te dije. El amor es más fuerte que la muerte. No permitas que mi partida sea el final de tu historia con Dios. Que sea un nuevo comienzo. Cada estudiante al que enseñes es una oportunidad para compartir el amor que tuvimos. Cada clase es una oportunidad para sanar. Te esperaré en una de esas muchas moradas. Tómate tu tiempo, mi amor. La paciencia de Dios es infinita. Con todo mi amor, María Reynolds. Escondió la cara entre las manos, los hombros temblorosos por los sollozos. Sin decir una palabra, sus alumnos se levantaron y se reunieron a su alrededor. Sara le puso una mano en el hombro. Jessica y Mike se acercaron. Uno a uno toda la clase formó un círculo alrededor de su profesor quebrantado. El Papa Francisco observó con lágrimas en los ojos. Esto, dijo suavemente, así es como se ve la fe. No respuestas perfectas, sino amor perfecto. El Padre Miguel abrió la Biblia de María en Juan 14. ¿Queremos leerla juntos?, preguntó. Reynolds levantó la vista con el rostro mojado por las lágrimas, pero con los ojos claros por primera vez en 20 años. Sí, susurró. Sí, por favor. Un mes después, la capilla de la Universidad de San Pablo estaba llena. Estudiantes, profesores y personal llenaban los bancos. En el frente, el profesor Reynolds estaba de pie con el Padre Miguel, con aspecto nervioso, pero diferente al de antes. Se había ido el traje caro, reemplazado por una sencilla camisa de botones. La cruz de Sara colgaba de su cuello. Nunca pensé que volvería a estar aquí, dijo Reynolds en voz baja. El Padre Miguel sonrió. María sabía que lo harías. Las puertas de la capilla se abrieron y el Papa Francisco entró. Se había quedado en la ciudad durante el mes pasado, trabajando silenciosamente con Reynolds y sus alumnos. Hoy era su último día antes de regresar a Roma. ¿Estás listo?, le preguntó el Papa a Reynolds. Reynolds asintió.
girándose para enfrentarse a la multitud. Ya no eran solo caras en un aula, eran familia. Hace un mes, comenzó con la voz ligeramente temblorosa, yo era el hombre que se burlaba de la fe, que hacía daño a la gente porque yo estaba sufriendo, que rechazaba el amor porque tenía miedo de perderlo de nuevo. Jessica, sentada en 1900, la primera fila, tomó la mano de Mike. Llevaban 2 semanas saliendo, unidos por aquel increíble día en clase. Pero algo sucedió, continuó Reynolds. Algo que no puedo explicar con la ciencia o la lógica. El amor rompió mis muros. Dios usó a todos ustedes, mis alumnos, a quienes intenté con tanto empeño volver contra Él, para llevarme a casa. Sara se secó las lágrimas. Su nueva cruz, un regalo de Reynolds, brillaba a la luz de la capilla. Ayer, finalmente volví a la tumba de María, dijo Reynolds. Por primera vez en 20 años. ¿Y sabes qué? Sentí su sonrisa. Sentí su alegría. No porque de repente tenga todas las respuestas, sino porque finalmente dejé de huir de las preguntas. Sacó del bolsillo un trozo de papel desgastado, la carta de María. Mi esposa sabía que este día llegaría. Sabía que el amor de Dios era más grande que mi ira. Simplemente esperó pacientemente, como Dios lo hizo, a que estuviera listo. El Papa Francisco dio un paso adelante. El profesor Reynolds ha pedido ser bautizado hoy, anunció. Quiere empezar de nuevo. La capilla estalló en aplausos. Los estudiantes que una vez se habían reído de la fe, ahora lloraban de alegría. Reynolds se arrodilló ante la pila bautismal. Esta agua, dijo el Papa Francisco, lava no solo el pecado, sino el dolor, no solo la duda, sino el miedo. ¿Estás listo para soltar? Lo estoy, susurró Reynolds. Mientras el agua le caía sobre la cabeza, Reynolds sintió cómo 20 años de ira y amargura se desvanecían. Cuando se levantó, su rostro brillaba. El padre Miguel le entregó una pequeña caja. Dentro estaba la vieja cruz de María, guardada a buen recaudo durante todos estos años. «Ella querría que la llevaras de nuevo», dijo. Reynolds se quitó con cuidado la cruz de Sara y se la devolvió. Luego, con dedos temblorosos, se puso la cruz de María. Se sentía como volver a casa. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, girándose, para enfrentarse a todos. «A partir del próximo semestre voy a cambiar mi clase. En lugar de Desmontando la religión, se llamará Fe y Ciencia en Diálogo, porque ambas son caminos hacia la verdad. Ambas son maneras de amar». La capilla estalló en vítores. Jessica y Mike se abrazaron. Sara irradiaba felicidad. El Papa Francisco levantó las manos para pedir silencio. «Antes de irme», dijo, «quiero compartir una última cosa. El profesor Reynolds me preguntó por qué vine realmente ese día. ¿Por qué, de entre todas las universidades del mundo, visité esta? Todos se inclinaron hacia adelante. La verdad es», sonrió el Papa, «que recibí una carta de una maestra de escuela dominical llamada María, escrita hace 20 años. Me pidió que cuidara de su marido, que estuviera listo cuando necesitara ayuda». Miró a Reynolds. «El amor es, de hecho, más fuerte que la muerte». Reynolds tocó la cruz de su esposa con lágrimas fluyendo libremente. «Te quiero, María», susurró. «Finalmente estoy cumpliendo mi promesa». Al ponerse el sol, sus rayos se filtraron por las ventanas de la capilla, bañando a todos con una luz dorada. En la pared, la sombra de Reynolds lo mostraba arrodillado en oración, pero quienes miraban con atención juraban haber visto otra sombra a su lado. Una mujer, sonriendo, con la mano sobre su hombro. La fe había ganado. El amor había sanado. Y en algún lugar, en una de esas muchas moradas en la casa del Padre, María Reynolds estaba sonriendo. Fin.